hablar entonces con Figueroa Casas, a quien le pido disculpas por haber afiliado a la coalición cívica con dos del PRO. A ver, ¿cómo le va a Figueroa Casas? Hola, ¿qué tal? Bueno, juntos por el cambio, estamos ahí, ¿no? Sí. Pero si me mandabas a otro frente. Claro, sí, todos no están enfrente de todos. El presupuesto que se envió el oficialismo al Congreso, ¿es malo, bueno? ¿Es un dibujo? ¿No es un dibujo? ¿Cuáles son las partes más polémicas? Bueno, es una pregunta difícil. Es mejor que el del año pasado, te puedo contestar. Mira. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene, la verdad que a pesar de que la inflación, como ya lo manifestamos, es dudosa, todos los números son un poquito más reales que lo que había pasado que lo que habían mandado el año pasado. La preocupación más grande, o sea, la macroeconómica, digamos, lo que más nos podía afectar digamos, como país, es el tema de subcalcular la inflación. Pero bueno, la realidad es que no sabemos si hay un plan. Hasta ahora no hay ningún plan, pero a lo mejor hay un plan oculto de bajar la inflación y sucede. Por eso es que nosotros pedíamos esa cláusula porque ¿qué pasa para explicar un poco al que está escuchando? Cuando uno pone de menos la inflación, calcula de menos los impuestos, calcula de menos los gastos, entonces después, si la inflación es más, aparece dinero, ¿no? Porque el IVA se ajusta con la inflación, por ejemplo, y entonces aparece dinero y queda como con libertad de aplicarlo. Claro. Entonces nosotros decimos, no, paren. Y empiezan los DNU de aplicación desde el presupuesto. Entonces dijimos, no, pongamos una cláusula que tenga que venir al Congreso. Luciano Laspina había presentado una cláusula un poco distinta que la que finalmente aparece en el dictamen, la estamos viendo a ver qué vamos a hacer, pero eso es como lo más grande, ¿no? Que te cambia. Y porque si se recauda más dinero, se maneja de forma discrecional y entonces muchas de las partidas que están, van a cambiar, ¿no? Claro, y el Congreso es el que tiene que autorizar esto, ¿no? Entonces, por eso es que nos preocupaba y pusimos esto que no debe hacerse por DNU. Y después, lo que siempre genera cuestionamiento, porque en realidad el presupuesto es el plan del gobierno, ¿no? El plan del Ejecutivo, lo que va a hacer, que votaron. Entonces uno, por principio, dice, bueno, vamos a aprobar el plan, porque la gente lo votó y tiene que hacer con controles, viendo si algo no cierra. Y el problema es que históricamente, no es pero hay un principio que es el principio de exclusividad. El presupuesto debería hablar solo de temas presupuestarios. ¿Qué pasa? Se transforma en una ley ómnibus que mete de todo adentro. Este año tenemos hasta un blanqueo adentro, esto de los jueces que está adentro. O sea, todo... A ver, nos interesó ese tema. ¿Un blanqueo cómo? Hay dos artículos. Un artículo modifica, vieron que salió un blanqueo para la construcción. Sí. Bueno, se amplía y ya no sería para la construcción, sería también para la compra de inmuebles que ya estaban construidos. Se admitió ese blanqueo con dudas, ¿no? Porque el problema con los blanqueos, y lo venimos planteando, es que el que paga, el que cumple, cada vez que ve que hay blanqueos todo el tiempo, dice, ¿para qué voy a pagar? Si total le viene un blanqueo y soluciono. Se están transformando, los blanqueos en normas, no en excepciones. Claro, aumentamos la presión tributaria, reventamos al que paga y después le perdonamos al que no paga. Entonces, eso es algo que nosotros, venimos cuestionando. Se entiende en un país como el nuestro, con todas las cosas, pero y después hay otro blanqueo que no te dije, que es para importación. Esto tiene que ver con los dólares. Entonces, el que declara los dólares, el que tiene el dinero afuera, paga la cantidad que paga de bienes personales, que se subió el año pasado, ese no tiene ningún beneficio. Ahora, el que tiene los dólares en el colchón, por un 5%, los puede blanquear. Cuando ganancia es un 35%, cuando bienes personales, depende la alícuota, pero puede llegar a ser hasta un 2 y pico %, y se soluciona. Todo eso dentro del presupuesto. Ahora, más las retenciones. Figueroa, buenos días, Natalia le habla. El martes ya se debate en diputados esto. Digamos, ¿cuánto de completo está el presupuesto? Porque cuanto menos tiempo quede, menos van a poder modificar. Bueno, por eso, el año pasado apareció en el momento, ¿se acuerdan? 50 artículos, en el momento que estábamos ahí. Sí, ahora aseguraron que no va a haber sorpresas, pero el jueves nos aumentaron como 40 artículos más.
o sea, que ahora los estamos estudiando, que encima recién nos mandaron una adenda, no sé si recuerdan que se armó bastante lío con el tema de las prepagas y obras sociales, de un 15% que se iba a pagar, y ahora lo retiraron del presupuesto, pero tenían que retirar 2 artículos y retiraron uno solo. Entonces ayer estuvimos tratando de entender qué era ese artículo y parece que fue un error. Entonces ahora mandaron sin ese artículo. Muy tramposos, ¿no? Y sí, viste, yo se lo dije cuando me tocó hablar, digo, que no haya sorpresas, no es serio. Yo te digo como contadora, ¿no? Porque yo hasta el 2015, 2017, que fui concejal, trabajaba, sigo dando clases en la facultad, y siempre decía, cuando tenía que aplicar, nos reuníamos, yo trabajo, soy especialista en tributación, nos reuníamos con otros colegas tratando de entender las leyes. Ahora entiendo por qué son así. ¿Cuántos impuestos hay en Argentina, sabe? Bueno, viste que está ese estudio que habla que son casi 170, la realidad es que cuenta, algunos los cuenta, digamos, incluye tasas, ¿no? Que son las municipales. Pero la realidad es que hay demasiados, y hay demasiada presión tributaria. Sí. Y también es cierto que hay impuestos que solo molestan y no generan recaudación. A ver, ¿cuál, por ejemplo? Y, por ejemplo, esos chiquititos que son para un tema, por ejemplo, no sé, una tasa por caminos, una tasa para abrir un negocio. Viste que a nivel municipal a veces se transforman en trabas todo esto. Sí. En Madrid ahora dijeron que para abrir negocios no van a pagar tasas. Me pasa el 3 de febrero también, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Sí, que recauda mucho más, desde que bajó como 100 tributos. O sea, pero en Madrid no se paga cuando vos... mientras hay países que reducen, nosotros aumentamos la tributación. Bueno, y en este presupuesto viene aumento, ¿viste? Viene el tema de impuestos internos para los electrónicos, por ejemplo. Es como, no sé, me parece que desvirtuamos totalmente el presupuesto y por eso uno termina no votando cuando quisiera acompañar el plan. Esa es su posición personal, ¿no? Sí, mi posición personal es que hay que aprobar el presupuesto, porque, digamos, como lo estudio desde lo académico, me parece que es la representación del plan, pero uno no puede aprobar cualquier cosa, ¿no? Y también lo que uno puede hacer es aprobar en general y votar en contra de determinados artículos, pero tenemos que charlarlo. Con todas estas novedades, todavía no definimos qué vamos a hacer. Sí, Figueroa Casas, ¿cómo es la interna de Juntos por el Cambio en materia impositiva, que es un tema que hace tumbar gobiernos? Mire, Reino Unido, las votaciones en los países hoy también, la cuestión impositiva para el ciudadano se ha convertido en un tema de votación, o sea, un candidato recibe más o menos, y cuando se votaba el presupuesto había problemas. Los halcones estaban con Milei en la cuestión impositiva y la gente de Horacio Rodríguez Larreta o los radicales estaban por otro lado, y la coalición cívica. ¿Cómo es eso? Mira, yo veo bastante unión. En campaña todos planteamos no acompañar aumentos de impuestos, así que yo creo que en eso... Larreta dice que no hay. Unificado. Sí, lo dijo los otros días. Por eso, estaba unificado el tema de no aumentarlo, eso lo venimos charlando. Así que esperemos seguir por ese camino, que es un camino que a mí me gusta. Así que para mí los impuestos hemos llegado a una presión tributaria tal que hace inviable muchos negocios, que hace que cierren. Porque yo lo he vivido en el estudio, ¿no? Con gente que no podía hacer frente a impuestos, son disuasivos para crecer, por ejemplo. Si vos creces, terminás pagando, por ejemplo, pasás de pequeña empresa a mediana empresa, terminás pagando más impuestos, entonces te conviene quedarte chiquitito. Claro, si vos sos monotributista y pasás a régimen... Claro, volvés para atrás. Un monotributista prefiere no tomar trabajos antes que pasar a ganancias porque queda peor que como estaba. Entonces tenemos un país que hace que todo el régimen tributario que tenemos hace que todos quieran ser chiquitos, que nadie quiera levantar la cabeza, y eso no es lo que tendría que haber sido nuestro país. Le hago la última pregunta. ¿Hay ítems importantes donde se haya recortado gasto? Sí. Hay en general hay un recorte.
digamos, real de gastos, comparando con anteriores. Lo que pasa es que ahora acaban de sumar nuevos gastos. Yo todavía no pude analizar a ver cómo queda finalmente. En el que habían presentado había recorte de gastos, por eso los propios, ¿no?, del oficialismo, algunos no estaban conformes con esto. Por eso también uno trata de decir... Sí, en las universidades, por ejemplo, que era un tema, en lo social poco, pero hay. Lo que pasa es que la inflación te termina ajustando. Cuando la inflación hace que por ejemplo, los planes sociales, ¿por qué hay tanto lío? Cuando antes te pedían, todo el mundo decía quiero plan social, ahora te dicen quiero trabajo, porque saben que con el plan no le alcanza para nada. No crecen. Veremos cómo sale, ojalá salga lo mejor posible, ¿no? El presupuesto después del debate. Le agradecemos muchísimo, Figueroa Casas. Muchas gracias por llamarme. Figueroa Casas, Germana Figueroa Casas, diputada nacional del PRO, especialista en impuestos, y de esto se va a debatir la semana que viene, ¿no? El presupuesto